Buenos días con todos, ¿cómo les van a escuchar? Buenos Buenos días, días, Inge. Inge. Vamos a empezar entonces con la lista. Partiendo de una cosita, debido a una reunión que nos pusieron hoy, no puedo tener las 2 horas de clase, entonces vamos a terminar a las 10, ¿sí? No hay ningún problema con ustedes porque estamos bastante avanzados, estamos casi una clase más adelantados que el otro curso. Entonces vamos a trabajar en lo que estábamos haciendo y después continuamos con les voy a dejar un temita para revisar para mañana continuo. Entonces vamos con la lista. Está Jaime Álvarez, Presente, Inge. Diana Álvarez, Presente, Inge, buenos días. buen día, José Arturo, Presente, Inge, buenos días. buen día, Sandra Brito, Presente, Inge, buenos días. buen día, Santiago Díaz, Presente, Inge, buenos días. buen día, Elian Espín, Presente, Inge, buenos días. buen día, Carlos Galarza, Presente, Inge, buenos días. buen día, Cristina García, Presente, Inge, buenos días. buen día, Gilbert Godoy, Presente, Inge, buenos días. buen día, Pablo González, Luis Gordillo, Presente. Valeria Jaramillo, Presente. Ariel Lara, Jonathan Macías, Presente, Inge. Nicolás Mafla, Presente, Inge. Sharon Mora, Presente. Sebastián Novoa, Presente, Inge. Julián Peñafiel, Presente, Inge. Vladimir Ponce, Presente, Inge. Erika Kinga, Presente, Inge. Santiago Romero, Presente, Inge. Lenin Salazar, Andy Salazar, Presente, Inge. Nicole Sánchez, Presente, Inge. Sara Serrano, Presente, Inge. Dani Pidón, Presente, Inge. Dominic Vaca, Presente, Inge. Andrés Verde Soto, Presente, Inge. Byron Vinosa, Presente, Inge. Brian Vizcaíno, Presente, Inge. Edgario Quilema Presente, Inge. y Mireya Zurita. Presente, Inge. Vamos a avanzar. Entonces, con ustedes, ¿hasta qué parte del ejercicio llegamos? No acabamos, ¿no es cierto? ¿Qué me dice? Vimos la abertura del empaque. Ya determinamos la granulometría del empaque de grava. Creo que no habíamos empezado el No, aún no ejercicio. empezamos el ejercicio. Entonces justo nos quedamos en el ejercicio. Sí, ¿no? Pensé que yo había empezado con ustedes. Bueno, ya vimos toda la parte teórica, ¿no es cierto? Esto sí vimos, esto sí estoy seguro que lo vimos, las longitudes que necesitamos para la rejilla, dependiendo del tipo de acuífero. Después dijimos que hay que comprobar en función de lo que es la longitud mínima mediante esta ecuación. ¿Por qué? Porque en esencia, ¿se de acuerdo? Nosotros tenemos esta ecuación en donde el área efectiva por metro de rejilla va a ser igual a 1000 por el caudal sobre longitud por velocidad de entrada a la rejilla. Entonces, la velocidad de entrada o velocidad óptima se obtiene de la permeabilidad del acuífero. Y
algo importante es que el área efectiva no la podemos mandar a sacar nosotros por los fabricantes, porque suele ser muy caro. Ir a decirle a un fabricante que nos haga una rejilla a la medida suele ser demasiado caro. Entonces nosotros, en esencia, lo que debemos hacer es determinar, mediante las opciones que nos da el fabricante, cuál va a ser la longitud mínima de rejilla que nosotros necesitaríamos. Entonces, para eso utilizamos el caudal en litros por segundo, el área del fabricante y la velocidad óptima de entrada que lo obtenemos de este cuadro. Entonces, de esta manera, determino cuál es la longitud mínima de rejilla y la comparo con la longitud mínima que depende del tipo del acuífero, que es justo lo que les hablaba antes, ¿no es cierto? Si recuerdan, esta parte sí la vimos. Entonces, en esencia, debemos generar esta comparación y tomar, obviamente, la mayor longitud necesaria. Después, se puede colocar un estabilizador de formación, en donde, en esencia, lo que hacemos es generar o definir un material, normalmente arena de tamaño grande o grava ya, la cual no tiene una graduación tan específica como la de de nuestro empaque de grava, sino es mucho más simple y la utilizamos para rellenar el resto del hueco que nosotros tenemos. De esta manera generamos mayor estabilidad y nos da la oportunidad de usar un material más barato. Que recuerden que mandar a grabar específicamente una grava nos va a resultar bastante caro. Ahora tenemos los tamaños en función de este cuadro, en donde nos dice que si la rejilla tiene estas aberturas, nosotros utilicemos material con estas graduaciones. De donde vemos que lo que nos dice es que usemos un material, en este caso en milímetros de 1,59, corresponde a una arena gruesa, mayor a la abertura de la rejilla. Entonces, en esencia nos da un rango para que nosotros digamos, bueno, si la rejilla tiene estas aberturas, usemos un tamaño un poquito mayor, de tal manera que no se pueda lavar en los finos a través del paso de la rejilla. Entonces, es algo bastante básico y nos da un rango para poder seleccionar el material. ¿Está ahí todo claro? Bueno, entonces vamos a hacer este es el ejercicio, en donde tenemos un diseño de un pozo profundo para un caudal de 50,47 litros por segundo, en donde tenemos la siguiente estratigrafía. Acá está en verde el nivel del suelo, y entre el nivel del suelo y nuestro nivel freático tenemos una profundidad de 22,9 metros. Bajo el nivel freático tenemos una arcilla limosa impermeable de 40 metros, y bajo esta arcilla limosa tenemos una arena con una permeabilidad de 20 metros por día, y este conformaría nuestro acuífero para la extracción. Tenemos una profundidad o un espesor del acuífero de 20 metros y queremos generar el diseño del pozo profundo. Aquí nos da la granulometría que manejamos nosotros para nuestro material del acuífero. Vale la pena que tengamos todos claros. Y nos dice que para una abertura en pulgadas de la tamiz del 32/1000 tenemos 0% acumulado, para 23/1018, para 16/1046, 12/1070, 8/1086 y 6/1090. Entonces lo que buscamos es generar todos los elementos para el diseño del pozo profundo. ¿Estamos claros? Les dejo copiar y me ayudas con este ejercicio. Mireia Zurita, por favor.
¿Listos? Vamos a empezar entonces. Listo. Ahora sí, Mireia, entonces, ¿por dónde empezarías tú? Ya. Creo que lo primero que teníamos que hacer era ver el diámetro. Primero tenemos que ver el diámetro. Perfecto, en donde el Dependiendo del diámetro caudal. va a depender del caudal. Perfecto. Entonces, Bien, este era... nuestro caudal está en 50.47 litros por segundo. sería de 400 milímetros. Sí, hablamos del rango de 40 a 80, para el cual corresponde un diámetro de 400 milímetros. Pues vamos a partir que el diámetro de la tubería va a ser de 400 milímetros. Perfecto. Tenemos eso definido. El segundo paso, ¿cuál crees tú que sería? Creo que era algo de la grava, del empaque de la grava. Del empaque de grava, nosotros debemos identificar primero si necesitamos o no necesitamos un empaque de grava. Entonces, ¿cuál era la condición? Tenemos que comparar el 40% del material con un diámetro de 20 milímetros. O sea, en esencia tenemos que identificar qué abertura retiene el 40% del material y comparar que sea menor, si es que es mayor, más bien dicho, a 25 milímetros no se requiere empaque de grava, si es que es menor, sí se requiere empaque de grava. Y aparte tenemos que asumir cuál sería el espesor del empaque de grava, si es que es necesario. Entonces, veamos nuestra granulometría, esta de aquí. Entonces, ¿cuál sería el tamiz que retiene el 40% del empaque, del material acumulado? El 16. El 16 corresponde a 46. 46. Nos tocaría hacer una regla de 3 y definir cuál es el que corresponde al 40%. Sería 15. 15. Sí. No. Miremos los datos. Si tengo 16 y acá tengo 12, significa que el 15 estaría sobre 46. Es de 18. El tamiz sería de 18 sobre 1000. Si está claro, ¿no es cierto? Para todos de dónde sale. Simplemente una regla detrás. Tengan en cuenta, siempre hay que analizar cuál es el límite siguiente. Entonces, 18 sobre 1000 corresponde al 40%. Entonces, 18 sobre 1000, esto está en pulgadas, ¿a cuánto corresponde en milímetros? Porque nosotros tenemos que comparar con el límite de 25 milímetros. 0,46. 0.46 milímetros. Versus los 25 milímetros, sería menor, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que sí requeriría. Sí requerimos empaque de grava. Entonces, como necesitamos el empaque de grava, tenemos que proceder a identificar sus características. Ahora, entonces, valdría la pena definir que, ¿por qué nos pone el límite de 25? Porque 25 milímetros ya es una grava grande. Ten en cuenta que la grava que utilizan ustedes normalmente para el hormigón está en 3/4 de pulgada, ¿no es cierto? Que viene a ser más o menos 19 milímetros. Entonces, estamos hablando ya de una piedra de buen tamaño. Cuando tenemos bastante material de gran tamaño, nos dicen no necesitamos generar el empaque de grava. Si tenemos bastante material de pequeño tamaño, nosotros generamos el empaque de grava para poder utilizarlo como un filtro. En esencia, eso se refiere. Ahora tenemos que definir el espesor entre 7 y 20 centímetros. ¿Qué me dices tú, Mireia? 7 y 20. Ahí sí sería de 15.
¿Me dices un espesor de 15? Sí, estaría bien. 15 centímetros. Ahora sí. Entonces, como sí necesitamos el empaque de grava, ¿qué debemos hacer ahora? El tamaño, la abertura. La abertura de qué, Pe? Mm, No, primero creo que era el tipo de la arena. Tenemos que identificar primero el tipo de material que tenemos. Perfecto. Y con el tipo de material que hacemos. Mm, Y de ahí sí se veía la abertura del empaque. La abertura del material del empaque. En esencia, la abertura del material se refiere, recuerden que hablábamos del que retiene el 70%, que va a ser nuestro punto de partida. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Nuestra gráfica que va a corresponder a la abertura del acuífero, ¿no es cierto? Que siempre tenemos que hacerla. En este caso, ¿no es cierto? Podemos decir el 90% corresponde a qué tamaño? Mm, 6/1000. ¿Sí? De la granulometría. Esta gráfica tiene que generarnos una idea de la granulometría. Aquí abajo tendríamos el 86% con 18/1000. 18 no, perdón, 8/1000. 8. Ustedes siempre tienen que dibujar esta gráfica para poder identificar las características. Aquí está la del 70, que correspondía a ¿cuánto? A 10. 12/1000. Ahí sí, 12. De ahí la de 46/16, que vamos a dar por aquí. Ujú. Ustedes tienen que graficarlo mejor, obviamente, ¿no es cierto? Y la de 18% a 23/1000, más o menos por aquí. 23. Entonces tenemos que identificar la del 70% que corresponde a 10 a 12/1000. 12/1000, ¿no es cierto? Sí. Y tenemos que identificar si este material que corresponde al 70% de material retenido está dentro de una arena fina, una arena media o una arena gruesa, ¿sí? ¿Por qué? Porque en función de esto vamos a utilizar el coeficiente que nos sirve para determinar la abertura del tamaño del 70% del material del empaque de grava. ¿Sí está claro esto? Entonces nosotros nos vamos a este diagrama en donde tenemos que 0.06 milímetros hasta 0.25 milímetros corresponde a arena fina, que equivale a 10/1000. Tenemos que entre 0.25 y 0.8 milímetros tenemos arena media, que 0.8 corresponde a 32/1000. Y entre 0.8 a 2 milímetros tenemos arena gruesa. Entonces, teniendo en cuenta que nuestro material del 70% del acuífero tiene 12/1000, mire, ella correspondería a qué tipo de material. Arena media. Arena media, ¿no es cierto? Si aquí el límite inferior es 10/1000, nosotros estaríamos hablando de una arena media. ¿Y qué coeficiente deberíamos utilizar para determinar la abertura del material del acuífero? 5. 5, ¿no es cierto? Una arena media nos dice que necesitamos un coeficiente de 5 para determinar la abertura. Ahora, ¿cómo aplico yo este coeficiente de 5
para generar la nueva granulometría. ¿Qué me dices tú, Mireille? Mm, no teníamos que ver ese factor que está abajo, el de Q. El del CU. Es Este se lo determina ya posteriormente, cuando ya tengamos identificada la granulometría. No ¿Sí? debemos ver la gráfica 5, o sea, con esa nueva abertura. Sí, sí. Perdón, 5 por... Se mueve eso. la gráfica a la distancia. Exacto, entonces podríamos hacerle un pequeño cuadrito en donde yo tendría la abertura y el porcentaje retenido. Entonces, al 70% del porcentaje retenido, ¿qué abertura voy a necesitar? Pues, si aquí es 12 sobre 1000, yo le multiplico por 5, Por ¿cuánto me 5. daría? 60. 60 sobre 1000. Y ahí sí es la parte importante. Si yo quiero calcular al 90%, ¿debería multiplicar 6 sobre 1000 por 5? Sí. ¿Sí? Yo estoy No. moviendo toda la curva, pero no. Exacto. Decíamos que la curva tiene que ser paralela. Entonces, si es que nosotros empezamos a hacer una curva paralela y vemos que aquí la diferencia, que sería entre 60 sobre 1000 y 12 sobre 1000, me da una diferencia de 48 sobre 1000. Pero si yo le multiplico a 6 por 5, 30, y tengo 30 sobre 1000 versus 6 sobre 1000, la diferencia es de 24. 24. Entonces ya no se genera una curva paralela, se genera una curva diferente. ¿Sí está claro eso? Sí. Entonces, este es nuestro punto de partida y para que la curva sea paralela, yo tengo que sacar 6 sobre 1000 más 48 sobre 1000. ¿A cuánto equivaldría? 24 sobre 1000. ¿Sí está claro? Ujú. De esta forma yo tengo mi curva paralela y no se me genera la distorsión. Esta es una parte importante porque yo sé que a veces les genera dudas. O sea, ¿cuánto correspondería la del 86%? 56. 56 sobre 1000. La del 46%. Ay. 64. 34 sobre 1000. Cierto que sería 16 más 48. Y la del 18%, 71. Era 23, ¿verdad? sí. Sí, 71. Y la del 0% también sí lo teníamos, creo. Sí, era de 32. Sería Sí, 80. 80. Esto correspondería a la nueva granulometría. ¿Sí está claro entonces cómo se la determina? ¿Claro? ¿Me siguen o no? ¿Alguien tiene dudas? Entonces, este de aquí es el material del empaque y debemos comprobar que el material del empaque sea uniforme. Para eso sacamos el coeficiente de uniformidad, que me dice que es el diámetro que permite pasar el 60% de las partículas sobre el diámetro que permite pasar el 10% de las partículas. Y esto lo comparamos con 2.5. Entonces, el diámetro 60, ¿a qué correspondería, miren? Mm, 61. Recuerda que es el que deja pasar. 66. 76. 66.
¿Por qué 66? Porque estamos en el, o sea, sería entre el 16 y el 12. Ahí sí me mareaste. O sea, no sé cómo. En esencia, el diámetro 60 va a corresponder al porcentaje al diámetro que retiene el porcentaje del 40%. ¿Sí? Ya teníamos el dato aquí del 16, perfecto, pero no era 16, perdón, era 18 acá. 18. Perdón. El 18 de acá, ¿a cuánto correspondería en el empaque? 66. 66. ¿Sí está claro de dónde sale eso? Y el diámetro que deja pasar el 10%, obviamente va a corresponder al diámetro que retiene el 90%. Entonces eso ya lo teníamos como un dato y es el de 54. Entonces nuestro coeficiente de uniformidad va a ser 66 sobre 1000 sobre 54 sobre 1000, de donde nos da ¿cuánto? 1,22. 1,22. ¿Qué significa este coeficiente de 1,22? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Y por qué crees? Mm, mm, Eso teníamos que ver con el 2,5, creo, y Con el compararle 2,5, perfecto. que no sea mayor al 2,5. No es mayor, perfecto. ¿Y qué significa eso? Mm, Eso no me acuerdo. Que estaría bien o sea, la gráfica. Más que la gráfica, la idea es tener una medida de cuánto, De la abertura. O sea, del qué tan empaque del material. uniforme es el material, exacto. Entonces, ¿dirías que es un material uniforme o no? Sí, Sí, ¿no es cierto? Nos está dando un valor cercano a 1. Ten en cuenta que el porcentaje más bien dicho, el tamiz que retiene el 40% es casi el mismo que el que retiene el 90%. Esto significa que el material es bastante uniforme. Y para el empaque de grava eso es bueno porque nosotros buscamos un coeficiente de uniformidad bajito. Entonces, estamos de acuerdo con esto. Es cercano a 1 y tenemos un material bastante uniforme. ¿Sí estamos claros de ahí? sí. Si tiene alguna duda, me dice. Tengo una duda, Inge. ¿Y si en un inicio el número, o sea, ahora nos salió 12 sobre 100 para escoger el coeficiente, pero si justo nos hubiera salido en el límite que era 10, ¿cuál cogíamos? ¿Si arena media o la otra arena? Si nos Como sale en el justo en límite. el gráfico de arriba, En o el sea, en el límite que anterior. es 10. O sea, para coger el coeficiente, Sí. en este caso nos salió 12, pero si nos salía 10 sobre 1000, ¿cuál cogíamos? ¿Arena fina o media? 10 sobre 1000 ya te podrías ir al lado de arena media, ¿no? Siendo un poco más cuidadoso. ¿Sí? Ya, Ahí es igual, cuestión de tomar decisiones nada más. igual en el 32 sobre 1000, Claro, de media arena gruesa. sí. En esencia, a ver, ahí tienes que generar una evaluación. Si te estás evaluando el 70% del material retenido. O sea, es un tamiz que ya retiene la gran mayoría del material. Entonces te vas por ese lado. Lo que tienes a la derecha, que es todo el restante que se ha ido reteniendo antes, es mayor tamaño. Entonces aquí estás en un punto límite. Entonces tú te vas normalmente al lado seguro. Dices, estoy en el límite, pues esto para mí es arena media, porque la gran mayoría de la granulometría está dentro de lo que es arena media. Lo mismo, si es que llegas a este límite de acá, pues nos vamos por el lado de arena gruesa. De esta manera es un poco más fácil la decisión, creería yo. ¿Sí está claro ahí?
Listo, entonces, ¿cuál sería el siguiente paso, mi niño? Y ahora sí sacamos la abertura de la Ahora rejilla. sí sacamos la abertura que decíamos, pero para la rejilla. Ujú. Entonces dijimos que la abertura de la rejilla va a ser la que retiene el 90% del material del empaque de grava. Entonces ya tenemos ese dato, ¿no es cierto? El 90% del empaque de grava está retenido en ¿qué tal, Miss? 54. 54 sobre 1000 pulgadas, y esto equivale en milímetros ¿a cuánto? Mm, Era 1,37. 0,37. 1,37. 1,37 milímetros. Entonces nosotros debemos buscar un fabricante con una abertura similar a esta. Ahora, nosotros buscaríamos una un poquito más grande o un poquito más pequeña. Mm, Creo que más grande. Esto puede ser de unos 50. Pero 50 sería más pequeño. Unos 50. Unos 50 milímetros. Ajá, o sea, Bueno, para... en esencia ahí nosotros no proponemos, sino nos toca ver qué nos ofrece el mercado. Y ahí es un poquito el problema que se genera en este caso. Pero ¿por qué un poquito más grande el tamaño? mm, La mm, abertura. no sé, tal vez al momento de que se arma. O sea, no... Para tener un poco de... Como que se hace un poco más despacio. En esencia, recuerda que estamos hablando que en este tamiz se retiene el 90% del material que pasa. Entonces, el material que pasa, este 90%, o sea, el que sí pasa esta medida de 1,37 milímetros, tendría que ser más pequeño que este. Sí, sí. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es que la gran mayoría del material del empaque de grava no pueda salirse a través de la abertura de la rejilla. Pues nosotros tendríamos que irnos tal vez por uno un poquito menor. ¿Está claro el análisis? Sí. Entonces, veremos qué nos dan los fabricantes y de ahí ya tenemos cuál va a ser la abertura, o tenemos ya una razón de por dónde debería ir la abertura y qué nos faltaría determinar para la rejilla. La longitud. La longitud, perfecto. Entonces, teníamos una ecuación para determinar la longitud. Aquí vamos a partir diciendo que como un dato, el fabricante tiene una rejilla que tiene estas aberturas. Un 144.44 pulgadas cuadradas por cada pie de longitud. Entonces, también nuestro acuífero tiene una permeabilidad de 20 y deberíamos identificar cuál es la velocidad óptima de entrada del agua a la rejilla. ¿Cuál sería esta velocidad? Mm, Sería de 1,5. 1,5 centímetros por segundo. Perfecto. Entonces, ¿cómo era nuestra ecuación? La longitud mínima va a ser igual a 1000 por el caudal en litros por segundo sobre el área neta que nosotros tenemos del área de abertura multiplicada por la velocidad óptima. Entonces, esta longitud mínima va a ser igual
¿Cuánto era nuestro caudal? 50,47. Como 47 litros por segundo. Sobre el área neta, que nos está dando como un dato, 1444, perdón, punto 44 unidades cuadradas sobre pie, que deberíamos nosotros transformarla a centímetros cuadrados por metro. ¿Cuánto nos daría esa transformación? 3056,5. Pues, metros cuadrados por cada metro. Multiplicado por la velocidad que determinamos de 1.5 centímetros por segundo. ¿Cuánto es la longitud mínima? Mm, 11. 11 metros cerrados. Da 11,008. Sí. Tenemos la ecuación de longitud mínima. Nos faltaría comparar con lo que nos dice la norma, ¿no es cierto? Entonces, veamos nuestro acuífero. ¿Estamos hablando de un acuífero libre o un acuífero confinado? Combinado. Un acuífero confinado, porque arriba tiene una arcilla limosa, perfecto. ¿Y cuál sería el espesor del acuífero? Mm, ¿Cuánto es el Era espesor el del acuífero? 80% del espesor. Tenemos que ir a ver, ¿no? ¿De dónde sacaste el 80%? Ahí dice si el espesor del acuífero es mayor de 15 metros. Exacto, pero primero hay que ver. Tenemos un acuífero confinado. ¿Podemos aceptar que es homogéneo? Sí. Si no nos dice lo contrario, pues sí podemos decir que tenemos un material homogéneo, un material arenoso, hemos visto la granulometría, y nos da rangos. Si nuestro espesor es de 20 metros, hablamos de un espesor mayor a 15 metros, y nos dice que deberíamos utilizar por lo menos el 80% del espesor. Entonces el 80% de los 20 metros equivale a ¿cuánto? 16. Entonces el 80% de los 20 metros equivale a 16 metros de longitud. Ahora, ¿con cuál me quedo? ¿Con los 16 metros o con los 11 metros? Creo que el 16. Porque es ¿Por qué el mayor a 16? 15. Porque es mayor a 15. Por un lado, sí. Y por otro lado, porque en esencia me toca irme siempre por la longitud más grande, porque recuerden que estas son longitudes mínimas. Entonces, si la mínima por un cálculo me da mayor, me voy con eso. Entonces, yo elijo los 16 metros de longitud, perfecto. Y debo elegir también cómo va a ir colocada esta rejilla dentro de nuestro pozo. ¿Recuerdas cuáles eran las opciones? Era. No me acuerdo. ¿Centrada? ¿Centrada o por tramos intermitentes? Ajá. Entonces podemos ir igual a la misma que estábamos viendo, ¿no es cierto? Este de aquí. Nos dice la rejilla puede colocarse en tramos cortos interespaciados, con tramos de tubería o centrada en el acuífero. ¿Cuál te quedarías tú? Mm,
Creo que una centrada, porque el acuífero es confinado. Puede ser centrada. Cualquiera de las dos opciones es buena para el acuífero cuando está confinado, ¿no? Entonces, tú me dirías centrada. Tendríamos que dejar la rejilla ubicada así dentro de nuestro pozo. 2 metros encima y 2 metros abajo, ¿no es cierto? Sería así entonces la rejilla. Sí. Perfecto. Y luego habría que tener en cuenta que nos decía el método que si la bomba va a estar aquí, yo debería dejar por lo menos 3 metros acá abajo. Que sería un espacio para que se acumulen ahí los sedimentos, ¿no es cierto? Y no afecten a nuestra bomba que estaría ubicada acá. ¿Está claro? Ahora, entonces, en cuanto al diámetro, nuestro diámetro del tubo era de 40 centímetros o 400 milímetros. Me dijiste tú que tendríamos un espesor de 15 centímetros para el empaque de grava. Algo así. Total, el diámetro que tendría que tener nuestra excavación sería de cuánto. De 55. No, porque recuerda que acá también tendríamos que tener otros 15 Cierto. centímetros. Sería de 70. El diámetro de la excavación sería igual a 70 centímetros. ¿Sí? Entonces, también tendríamos que ver que nuestra bomba sea de máximo 35 centímetros, de tal manera que nos permita una holgura para generar mantenimiento. Y ahí tendríamos todos los elementos necesarios dentro de este ejercicio. ¿Estaríamos claros? ¿Alguien tiene alguna duda? Simplemente nos faltaría qué cosa ahorita. Ver el tamaño de la bomba. ¿Sí? Tendría que ser una bomba que pueda vencer una altura. ¿De cuánto teníamos nosotros? La altura que debería de ser la bomba es de 20 más 40 más 22, sería de 82.9 metros. A eso hay que sumarle las pérdidas que se van a generar aquí. Y un caudal de 50.47 litros por segundo. ¿Qué tipo de bomba dijimos que nos conviene utilizar? Una bomba sumergible. Y aparte, con una potencia suficiente para vencer estas dos condiciones, ¿no? Recuerden que la ecuación de potencia de una bomba depende de la gravedad, específico del agua, el caudal y la altura de bombeo. ¿Estamos claros? Entonces, por eso, el siguiente punto a tratar es el sistema de bombeo. Tengan en cuenta que esto ya se lo vio en hidráulica aplicada. Sí deben tener buenas nociones. Y por eso es un tema que un poquito lo pasamos más o menos rápido. Entonces, ¿qué me dicen hasta ahí? ¿Alguna duda de los ejercicios que hemos hecho para diseño de pozos? No son complejos. Hay que evaluar ciertos temas y simplemente asegurarnos de que se cumpla la normativa. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me dices, Ariela?
Sí, Inge, sí está todo claro. Estoy de acuerdo. Bueno, pues avancemos un poquito, como les digo, para tratar lo que es el sistema de bombeo, cuyo objetivo principal es elevar el nivel del agua. Obviamente, si elevamos el nivel del agua, hablamos de la línea de gradiente hidráulico, de la carga de presión que tenemos nosotros interna en la tubería. Nosotros utilizamos bombas cuando la planta de potabilización está a un nivel más alto que la obra de toma y no podemos utilizar la gravedad para abastecer. También utilizamos cuando se tienen tanques elevados y nosotros queremos que los tanques elevados se llenen de agua. Y también los manejamos en los casos que acabamos de ver ahorita como pozos profundos o pozos para extracción de agua. Entonces, dentro de lo que es el abastecimiento de agua potable, tenemos una gran cantidad de opciones para utilización de sistemas de bombeo. Vale la pena tener en cuenta y recordar que puede haber más de una estación de bombeo, ya que las bombas pueden trabajar tanto en serie como en paralelo. Eso lo deben recordar. Muchos de ustedes no tomaron conmigo hidráulica aplicada, pero me parece que deben tener claro lo que son sistemas de bombeo. ¿Qué me dice? ¿Qué me dices, Andy Salazar? Yes. Sí, sí, recuerdo más o menos. No sé si tienes claro que hay cuáles son los elementos a considerar y todo eso, ¿no es cierto? Mm, sí, o sea, sí. Más o menos, sí, sí, me pongo a recordar, sí, supongo. Entonces, partiendo de eso, podemos revisar algunos temas un poco rápido. En esencia, la finalidad de, de las estaciones de bombeo es que nosotros podamos generar una elevación del flujo de un nivel de un nivel inicial a un nivel de energía mayor, con la finalidad de generar el movimiento del flujo de agua. Entonces, la mayoría de veces se lo utiliza en sistemas de agua potable, pero existen casos en los alcantarillados, en las redes de alcantarillado, donde se necesita de sistemas de bombeo. Esto especialmente cuando no hay una topografía favorable en zonas que están muy planas, se llega a estas necesidades en donde lo que se hace es generar un pozo para la acumulación, donde está llegando todas las aguas hervidas, se coloca una bomba que suele ser sumergible y nosotros le damos elevación de tal manera que pueda abastecer. Lo normal es a otro tanque y que este tanque está conectado a otro sistema de tuberías para poder mover el flujo. ¿Cuáles son los problemas que se generan aquí? Que los materiales dentro del sistema de alcantarillado van a ser muy corrosivos, muy dañinos y pueden generar daños a la bomba. Entonces, por eso necesitamos bombas caras, bombas que sean mucho más resistentes a todos estos problemas que se pueden generar. Por otro lado, necesitamos por lo menos dos bombas para que si la una se daña, no colapse el sistema. Además, son bombas que tienen que tener componentes internos más anchos porque va a haber partículas grandes que tienen que ser capaces de mover. Entonces son bombas especiales, son bombas más caras. Y les pongo un ejemplo. Una bomba de un HP sumergible para agua potable de buena calidad italiana, marca Pedrolo, puede estar alrededor de los $600. Si nosotros comparamos una bomba similar que se utilice de un HP para un sistema de alcantarillado, la bomba puede estar alrededor de $1,500. Entonces son considerablemente más caras. Eso afecta que nosotros no querramos utilizarlas porque pueden generar muchos problemas y aparte generan un incremento en el costo del proyecto. También se utilizan bombas de sistemas de riego. No es lo mejor porque también se vuelve muy caro abastecer sistemas de riego con bombas. Y por otro lado, sistemas de drenaje.
especialmente cuando hablamos de sistemas de drenaje en estructuras especiales. Por ejemplo, en una central hidroeléctrica se puede utilizar un sistema de drenaje con bombas. Y en plantas industriales, obviamente, se va a utilizar bastante las bombas. Entonces, tiene una amplia gama de uso dentro de lo que es la hidráulica. Las bombas normalmente cuentan con dos lados, que no es una ley, pero normalmente sí. El lado de la succión, que es el lado donde está el equipo de bombeo, la parte seca, y el lado de la impulsión, el lado de la succión es el lado donde se encuentran todas las tuberías antes de la bomba, y el lado de la impulsión son todas las tuberías que se encuentran después de la bomba. Ahí les confundí el criterio con lo que era el cárcamo seco y el cárcamo húmedo, donde ustedes recuerden, siempre hay un cárcamo húmedo en un sistema de bombeo, que es donde está el agua, y siempre hay un cárcamo seco, que es donde están ya sea los controladores o donde está el sistema de bombeo. Entonces, de la forma más básica posible, un sistema de bombeo une dos puntos de donde queremos tomar el agua hasta donde queremos localizar el agua. Entonces la bomba puede ser una bomba de succión, en donde la bomba se encuentra sobre el tanque donde nosotros vamos a captar el agua. Puede ser una bomba se le conoce como succión positiva o una bomba normal, en donde la bomba va a estar ubicada abajo del nivel del agua donde nosotros queremos tomar. Y puede ser una bomba sumergible, en donde la bomba está dentro del cárcamo húmedo de la cisterna. Esas son las tres opciones que se manejan, de donde todas tienen sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, la bomba succión tiene la ventaja que es fácil de colocar, son las bombas más comunes, son las bombas más baratas. Nosotros podemos colocarla en cualquier parte sobre la bomba, siempre y cuando respetemos lo que son los criterios para evitar que se genere la cavitación, de donde ustedes deben recordar qué es la cavitación, ¿sí se acuerdan? ¿Qué me dices, Jonathan Macías? No sé, me acuerdo que era un efecto producido por el vapor en las tuberías debido a una excesiva, ya sea velocidad o algo similar. Una Más o presión de... menos. Una parte sí, una parte no. Se genera en función del vapor dentro de las tuberías, sí, pero como concepto se debe a que nosotros le generamos una caída en la presión. Llegamos a una presión negativa muy alta y esta presión negativa, bueno, sería muy baja, perdón, más bien dicho. Entonces esta presión negativa llega a sobrepasar el valor de la carga de presión de vapor, como tú la mencionabas, que es la carga de presión que genera que se empiece a evaporar el agua. Como se empieza a evaporar, se empiezan a generar burbujas internas y estas burbujas se acumulan en las paredes de la tubería o en la bomba y cuando se genera alta presión empiezan a implosionar. Y al momento de que empiezan a implosionar, empiezan a generar un desgaste en los materiales y eso genera un desgaste anticipado y puede generar que la bomba pierda caudal, pierda eficiencia, pierda potencia y de esta manera nosotros tendríamos ya una variación respecto a los diseños y obviamente la vida útil de la bomba se va a ver aminorada. Entonces vale la pena recordar este concepto. Más luego igual lo vamos a ver un poquito más a fondo. De ahí, por ejemplo, la bomba sumergible tiene la ventaja de que es una bomba que resiste más, es una bomba de mejor calidad, es una bomba de mejores materiales, pero la desventaja es que es más cara. Y esta bomba normal tiene la ventaja de que no puede generar cavitación, pero tiene la desventaja de que necesita normalmente un espacio adicional al lado de la cisterna y esto normalmente conlleva un incremento importante de costos. Yo les diría, la más común suele ser la de succión, después la sumergible y finalmente la bomba de succión positiva o bomba normal. Si estamos claros entonces todos hasta ahí, recuerdan un poquito esto, ten en cuenta que es simplemente un recordatorio de materia que ya debieron haber visto. Bueno, entonces, como les dije, debido a esta reunión que nos pusieron, no podemos continuar, pero aún así llegamos más adelante de lo que tiene el otro paralelo, entonces estamos bastante bien en avance. ¿Tienen alguna duda
adicional acerca de la materia? Bueno, entonces vamos a quedar ahí por hoy y continuamos el día de mañana. Buen día a todos. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Gracias. Luego, Inge.